Bueno, hasiera emango diogu. Arratsalde on guztioi eta mila esker gurekin egoteagaitik eragin ikastaro berriari hasiera emateko. Pues muchas gracias por acompañarnos en el curso nuevo que vamos a inaugurar de Eragin. Solamente para las socias, una nota, deciros que el próximo jueves serán las inscripciones y estaremos en el local provisional que vamos a tener este trimestre en Capuchinos, en la sala Asís, en la calle Camino. Ahora os voy a dejar con Arantxa Burreta Vizcaya y Pedro Miguel Echenique y darle las gracias porque han querido colaborar con nosotros en Eragin. Y Eragin, que como sabéis el año que viene va a cumplir 50 años. Os ruego que os acordéis de los teléfonos móviles, que los apaguéis y que disfrutéis y aprendemos mucho de esta conferencia. Gracias. Arratsaldeon. BBVA Fundazioak duela gutxi egin duen inkesta baten arabera, espainolen erdia ez da zientzialari baten izena gogoratu eta aipatzeko gauza. 46%. Herenak Einstein aipatu zuen. 15% Newton. Eta 4%ak Stephen Hawking. Hemen gauden guztiok izen horiek aipatuko genituzke eta beste bat ere gehituko genuke Pedro Miguel Echenikerena. Beraz, ezer gutxi gehitu behar dut Echeniken orden adierazteko. Zientzialaria noski, Euskal Herriko zientzialaririk ezagunena seguru asko etxean naiz atzerrian, fisikoa eta beste gauza asko ere bai. Gogora dezagun diktaduraren ondoko lehen jaurlaritzan hezkuntza sailburu izan zela eta ondoren hezkuntza eta kultur sailburu eta bozeramaile. Etzen ordea hor bukatu Echenikeren eskuzabaltasuna euskal gizartearekiko. Bera da Donostia International Physics Centerren sortzaile eta nanoguneren bultzagile. Geroztik eta gaur bertan gurean eta mundu zabalean ikerkuntza zientifikoaren puntaren puntan dauden erakundeak. Ikertzaile, irakasle, Europan, Amerikan eta Asian, 11 hitzaldi eman du munduan zehar ikasitakoa eta ikertutakoa jendarteratzeko. Bere web horrian ia 30 sari handi ikusi ditut. Danak aipatuko banitu, denborari gabe utziko nuke Etxenike eta hori etzen idate barkatuko. Esan dezadan beraz, gure zientzialaririk ezagunena izateaz gain sarituena ere badela. Eta ohar garrantzitsu bat bukatzeko. Zerbait ikasten dugun bakoitzean, gure burmuina aldatu egiten da, fisikoki aldatu ere. Beraz, jakin ezazue, zuen neuronen arteko loturak aldatu egingo dirala Etxenike entzuterakoan. Hemen dagoen norbaitek ez badu bere burmuina aldatu nahi, iruditzen bazaio badakiela ikasi bertzuen guztia, edo sarritan esaten badu ez dela gazte garaitik ona aldatu, bada halako horrek hobe luke orain aretonetatik alde egin edo belarriak estali. Zeren Etxenik entzun da gero, gure burmuina ez baita lehengo bera izango. Buenas tardes. Según una encuesta que realizó la Fundación BBVA, el 46% de los españoles no era capaz de nombrar a ningún científico. Un tercio nombraron a Einstein, un 15% a Newton y un 4% a Stephen Hawking. Todos los que estamos aquí, aparte de todos esos nombres, hubiéramos dicho también el de Pedro Miguel Echenique, o sea, que hay que añadir poco para explicar quién es Pedro Miguel. Desde luego un científico, seguramente el científico más conocido en casa, pero también en el extranjero. Es físico y también muchas más cosas.
Recordemos que en el primer gobierno vasco después de la dictadura fue primero consejero de Educación y después consejero de Educación y Cultura y portavoz. Pero con estas actividades no acabó la generosidad de Pedro Miguel Echenique para la sociedad vasca. Es fundador del Donostia International Physics Center y del Nanogune, que son dos instituciones que desde su fundación y ahora mismo están en la vanguardia de la investigación mundial. Es investigador, es profesor, ha dado clases en Europa, en América y en Asia, y montones de charlas en las que divulgar lo aprendido, lo investigado. En su página web he visto hasta casi 30 títulos y premios importantes que, sin nombrar a todos ellos, dejaríamos a Echenique sin tiempo. Es decir, que Echenique no es solo nuestro científico más conocido, sino nuestro científico más premiado. Y una nota importante para terminar. Cuando aprendemos algo, nuestro cerebro cambia físicamente. O sea que tenemos que saber que, escuchando a Echenique, la interconexión entre nuestras neuronas cambiará. Si hay aquí alguien que no quiere que su cerebro cambie, o que cree que sabe todo lo que tenía que saber, o que le gusta decir eso de que yo no he cambiado desde que era joven, tal vez le convendría salir de la sala o taparse las orejas, porque os aseguro que después de escuchar a Echenique vuestro cerebro no será el mismo que era antes de escucharle. Me da la... Vale, ya está. Todos que están de pie. Hay otra silla ahí. Bájala. Amaya, la silla. Toma, Julián. No puedo dejar que mi traumatólogo favorito, el que también me cuida, se estropee las rodillas. Bueno, lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira, eskerrak eragin taldekoei gonbidapen honengatik. Eta behar bada eskerrak Arantxari, hitz aurre hau edo aurkezpen ederragatik. Aurkezpen hau nire aitari gustatuko zitzaion. Amak bizirik balego sinistu ere egingo zuen. Eta nik eskertzen dizut pizkat hiperbolika izan arren bihotzetik datorrelako. Nahiago nik Arantxak bezain ondo hitz egingo banu euskeraz emango nuke nire hitzaldia, baino oso irakasle onak izan ditut. Mikel Arregi, bere alaba nerekin egiten du lana, Izaseri irakasle zoragarria, eta beste batzuek. Nik euskara ikasi nuen Azpeitian, eta nik pentsatzen nuen oso ondo hitz egiten nuela, eta behin batean, orain dela urte asko, 30 urte, kanpainan, guk irabazi genituen elekzioak, baina kanpainan egon nintzen, ja edo zein tokitan mitinak ematen, eta euskaraz eman nuen, euskaraz eta erderaz eman nuen mitin bat Azpeitian, eta nik preparatu nuen mitina oso osorik, ja buruz nekizkien esaldi borobilak, eta bukatu nuenean, pensatu nuen, nire biziko hitzaldia eman dut, eta etorri zitzaidan, Pako Garmendiaren arreba, ni Pako Garmendian Azpeitian ikasi nuen, etxean Azpeitian ikasi nuen euskera, eta Kontxitak esan zidan, ze ondo, ze derki mintzatu zera, ze ondo itxegin du, eta ni arrotzen hasi nintzenean jarraitu zuen esatez, pero cuando has pasado al castellano ha sido como cambiar del 600 al Mercedes. Entonces voy a hacer la charla en castellano, donde me encuentro bastante más cómodo. Les decía que la hermosa presentación que ha hecho Arantxa Urreta Vizcaya a mi padre le hubiese gustado, mi madre la hubiese creído,
y yo agradezco porque, aun siendo excesiva, muy excesiva, viene del corazón, ¿no? Les voy a dar una charla sencilla, pero no trivial, sobre la importancia de la investigación básica, fundamentalmente, para la economía y para la cultura de un país, que es lo que entendí que se me pedía. Al hacerlo, alguien puede pensar, bueno, este ya está barriendo para casa, porque mi casa es el DIPC, el Donostia International Physics Center, la Universidad del País Vasco, a la que me honro en pertenecer, y también Nanogune, y el CFM, el Centro de Física de Materiales, que también contribuí a crear en colaboración con la Universidad, un centro de colaboración de la Universidad del País Vasco con el CSIC, ¿no? Pero no es así, y para eso utilizaré las palabras de Koldo Michelena. Yo no aparezco aquí para hablar de mi casa, ni a favor de mi casa. Quiero hablar a favor de la casa común, la casa de todos, porque la ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo de un país. Pensando en cómo empezar la charla, recordaba un discurso que leí hace algún tiempo de Rowald, el primer presidente de la Sociedad Americana de Física, en la que Rowald se preguntaba con dolor por qué el médico, cuando viene a mi casa, solo me puede decir que mi hija va a morir, que mi mujer va a morir. ¿Por qué? Este discurso es especialmente conmovedor, porque él mismo murió de diabetes 18 meses después. El remedio de la insulina se descubrió 20 años después. Y él mismo, Rowald, se da la respuesta. La respuesta es la ignorancia. El remedio nos es desconocido. Y siendo un gran físico, se pregunta a sí mismo, pero el cuerpo humano no solo puede ser los problemas del cuerpo humano no solo encontrarán respuesta en la medicina, también hay procesos físico-químicos, neurológicos, hay bioquímica, es un problema conjunto. Y él dice, al final de este discurso, dice, ¿puede alguien como yo, al final del siglo XX, este discurso lo hace el año 1899, ¿puede alguien esperar a que un padre como yo no tenga este sufrimiento cuando se encuentre al final del siglo XX? Y exactamente esto es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Esto ha sido el triunfo de la ciencia y la tecnología. Antes de escribirles una anécdota del carácter de Rowald, que es una personalidad curiosa, en el Tribunal Supremo le preguntaron, oiga, ¿quién es el mejor físico de los Estados Unidos? A lo que él contestó, yo. Cuando volvió a la universidad, sus colegas estaban aterrados ante tamaña arrogancia. Y le preguntaron, ¿pero cómo has sido tan burro de decir eso? Y él contestó, es que estaba bajo juramento. El siglo XX es el triunfo de la ciencia y la tecnología y la aplicación de la ciencia y la tecnología a reducir la dependencia con el entorno natural, el idílico paisaje que a nosotros a veces nos pintan sin ciencia y la tecnología, obviamente no es el mismo para el que sufre un ciclón en Bangladesh que para el que disfruta de un atardecer en Urbasa. Es el triunfo de la ciencia y la tecnología y el reducir la dependencia con el entorno natural. Y ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, la cultura. También ha cambiado la medicina. La química, la bioquímica, la física cuántica entraron en las drogas y los aparatos de medida han facilitado el diagnóstico y nos han hecho la vida menos dolorosa y mejor. Hoy la medicina que tenemos es en gran parte, y por supuesto no estamos nada en contra de que el médico le coja la mano al enfermo y le anime y el efecto mi padre era médico, pero es una medicina científica. A mí me entristece mucho cuando oigo hablar de alternativas que se refieren a la medicina científica, que es la que tenemos despectivamente, como la medicina tradicional, como si la moderna fuese la otra. Hoy la medicina tradicional es la medicina científica la que ha reducido nuestro dolor y nos ha hecho la vida más agradable, en definitiva más humana. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad. Ahí bien, antes. Esto empezó. ¿Cómo empezó todo esto? Esta gran revolución empezó hace 2500 años. 2500 años cuando los griegos
abandonando el mito y utilizando la razón, se hacen preguntas racionales sobre de qué están hechas las cosas y cómo se gobiernan las interacciones entre las cosas. Hoy nos reímos de esas preguntas en algunos casos, pero traen por primera vez la racionalidad frente a la irracionalidad. Y además, el éxito de estas preguntas afianzó nuestra credibilidad en la racionalidad del universo, en la comprensibilidad del universo. Ayer, yo suelo jugar todos los fines de semana al frontón con el doctor Corcuera, que es mi pareja, y otros a los que habitualmente ganamos. Ayer perdimos casi todo, pero le ganamos a uno de nuestros competidores, que es no sé si es arquitecto, diseñador o filósofo. Y cuando volvimos a nuestro sitio de reunión, que es nuestro taller filosófico, que es donde tomamos el chacolí, me citó a Xenófones. Xenófones me dijo, este es el arquitecto original, diseña Xenófones, y es nuestra facultad de filosofía, que conocerán. Y decía, los griegos, Xenófones decía que los griegos, los dioses, no nos revelaron el universo de una forma inmediata, sino que nos dieron la posibilidad de ir entendiéndolo cada vez más a costa de investigar y preguntar. Y así ha avanzado la ciencia, porque el triunfo de la ciencia moderna es el fruto de una combinación exitosa de dos realidades. Por un lado, la realidad física, testeable y testeada por el experimento, el Epur se mueve de Galileo, y por otro, la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surge de la búsqueda de coherencia interna que aportan las matemáticas. Y en esto, como en tantas cosas, la ciencia moderna es griega, con Arquímedes como pioneros. Pero además, este mensaje es exactamente lo que pasa, porque la ciencia se fundamenta en lo que Xenófanes dice de los dioses. La ciencia se fundamenta en una fe, o si quieren, en un optimismo. El optimismo jónico, dice Holton en referencia a Tales de Mileto, el creer que este mundo, el universo, es comprensible. De que si trabajamos, nos preguntamos, volvemos a preguntar, refinamos las preguntas y trabajamos duramente, llegaremos a entender y a comprender. Y que nuestra ignorancia irá desapareciendo, aunque surjan otras nuevas ignorancias. Esta fe es, como he dicho, una fe, o este optimismo es una fe, porque no hay ninguna prueba científica de que el mundo tenga que ser comprensible. Podía no serlo, ¿por qué no? No es nada natural que el mundo sea reducible a leyes naturales y que haya leyes naturales. Y es muy maravilloso que encima sea reducible a algoritmos matemáticos. Este es el gran milagro de la ciencia moderna y la gran metafísica de nuestro tiempo, y es lo que ayer discutíamos en la segunda botella de chacolí. En la tercera no creo que sea procedente decirles de qué hablamos, en Igueldo. Le prometí además que le iba a citar hoy, y seguramente me estará escuchando en el patio, porque no tiene la costumbre de llegar a tiempo. Entonces, pero la ciencia es cultura. Hoy me voy a referir al aspecto utilitario de la ciencia. Pero la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. La ciencia es una aventura intelectual, una aventura humana, que en los últimos tiempos ha cambiado la percepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Aquí tienen este cuadro, esto creo que es Parménides, y esta es la matemática de la película Ágora, que habrán visto, y Hipatia. Hay un diálogo muy bonito que diferencia la ciencia de la religión, en la que ella le dice al sacerdote: tú no puedes dudar, yo debo dudar. Se refleja dos actitudes y la ciencia es parte esencial de la cultura moderna. Hemos aprendido, por ejemplo, que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace 13.700, más o menos, 13.700 millones de años, que el mundo es fruto el universo es fruto de una evolución a partir de una gran
expansión en que al enfriarse van surgiendo niveles cada vez más complejos, primero los núcleos, luego los átomos, luego surgen las moléculas, luego unas moléculas muy especiales que son capaces de producir duplicados y algunas incluso de transmitir la información, la vida, y esto ocurre hace 13.700 millones de años. Billón, cuando utilice billón en las transparencias es 1.000 millones. A veces ya les avisaré, si utilizo el billón español, es 1 millón de millones. Este es hace 13.700 millones de años, aquí 1 billón de años, aquí ya el universo, la transparencia, etcétera. 3 minutos, aquí tenemos segundo, hay 10 elevado a menos 10 segundos. Ahí es algo que habrán oído muchas veces, el famoso bosón de Higgs, que ha estado por todos los lados. Y aquí, en el origen, pues nunca sabremos nada, porque, por lo tanto, nunca habrá una confrontación radical entre la ciencia y la religión, porque siempre habrá un instante en que las leyes de la física ya colapsan, etc. Otra cosa es que no sea permisible que algunas opiniones, como las que llevaron a Galileo, etc. En lo que puede entrar la ciencia, la religión no tiene nada que decir, pero la ciencia no puede entrar en el secreto del Génesis, ni en si merece la pena vivir o no, o para qué. La ciencia no entra en para qué, ¿no? Lo mismo incidentalmente que lo que he dicho antes en la medicina, que a mí me suele irritar mucho también cuando, frente a determinadas opciones, me dicen, yo cuando me opongo fuertemente, me dicen, es que como científico tenías que estar más abierto. Bueno, abierto sí, pero en lo que la ciencia puede contestar, lo alternativo no tiene sitio. Y a veces lo alternativo, si retrasa el diagnóstico, puede ser incluso criminal. Volviendo, ya sé que a alguno le parecerá esto excesivo y podemos armar un follón en el debate, pero también creo que es mi deber decir lo que pienso y cómo lo pienso. Claro, aquí está el bosón de Higgs. Para encontrarlo, que aparece en el minuto 10 elevado a menos 10 segundos, su vida media es la milésima de 1.000 millones de billones de veces menos que un segundo. Y, sin embargo, ratifica que nuestro modelo de comprensión del universo va por la línea adecuada. Esto es la gran ciencia, que se encuentra en los aceleradores, en el LHC. Este es el túnel de 27 kilómetros que han construido en el CERN. No voy a entrar en detalles de esto, pero se lo cuento porque hay cosas bonitas. Las empresas vascas están en la vanguardia de la tecnología, algunas de ellas. Por ejemplo, el BAI o el AI, no sé cómo se llama, de Anzuola o de Vergara, ha construido 6.500.000 piezas de precisión para este túnel. Y ahí es donde se encuentra el bosón de Higgs. Es la gran ciencia. 5.000 millones de dólares ha costado. Alguien puede preguntarse, ¿merece la pena con los problemas que tenemos? Lo dejo para el debate. Pero también hay ciencia que surge sin tanto gasto. También habrán oído hablar del grafeno. El grafeno que puede cambiar la tecnología de los semiconductores y de la electrónica. Nanogune y el DIPC, pero Nanogune también en la aplicación práctica es punta de la investigación mundial en este campo. Esto surge de la punta de un lápiz. Con cello se quita la punta de un lápiz repetidas veces, se va pasando un microscopio hasta que al final se llega a una capa de carbono de espesor atómico. De espesor, pues la milésima parte de la millonésima parte del metro, más o menos. No estamos aquí para sofisticaciones. Entonces, ya ven, la gran ciencia, 27 kilómetros de un túnel súper preciso, el sitio más frío de la galaxia, la menos presión, las velocidades más rápidas, etc. La catedral de la tecnología del siglo XXI o del siglo XX y la punta de un lápiz. Las dos ciencias igualmente importantes, porque el grafeno puede que surge pues eso, con un cello tirando a la punta de un lápiz, ahí lo teníamos, estaba ahí, todos lo habíamos mirado, pero solo lo vieron unos. Esa es la belleza de la investigación científica, ver algo en lo que todos habían mirado y no se habían dado cuenta. Y esto va a cambiar probablemente la tecnología. Kino lo refleja muy bien cuando dice, ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro de un lápiz al desesperarse, pues esto es el grafeno, ¿no? Que ha ocupado hasta la serie más popular
por lo menos una de las que a mí más me gusta de la televisión americana, ¿no? Que esto habrán visto. Lo grande y lo pequeño. Para nosotros, a pesar de todo lo que oigan sobre la materia oscura, la energía oscura, en general, la gente que no es científica tiende a emocionarse con los extremos. Es el encanto de los extremos. Si uno va a una cena de gente sofisticada o pretendidamente culta, no hay ninguna posibilidad que le pregunten, oiga, ¿por qué el rutenio tiene tales propiedades en la superficie del aluminio? Ninguna. Ahora, el bosón de Higgs, todos están preocupados por el bosón de Higgs y todos están preocupados por las cuerdas y todos están preocupados por la inflación, es el encanto de los extremos. Esa es la materia que todavía no se sabe dónde está, hay 95, no sé cuánto es energía oscura, materia oscura, pero en realidad la materia que a nosotros nos importa para casi todo, the matter that matters, en palabras del premio Nobel francés Jean-Marie Lehn, son los átomos. Todos estamos hechos de átomos. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros, los que dedican los laboratorios en el País Vasco, etc. Es la materia de la que están hechas las cosas, la materia de la que están hechos los micrófonos y la materia que importa para toda la economía del mundo, the matter that matters, en palabras de este. Es un juego de palabras en inglés que no se puede reproducir en castellano. Ahora esto no se me ha atascado, pero dice que hay que esperar un poco. Bueno, esperaremos. En cualquier caso, nosotros nos dedicamos a ver lo que pasa cuando hay muchos átomos en interacción. Porque antes les decía que la ciencia es cultura. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace 13.700 millones de años. Pero también hemos aprendido que vivimos en los arrabales en un planeta normalucho, no tan normalucho, en un planeta situado en los arrabales de una galaxia, como la que hay cientos de miles de millones. Aún así, la luz tarda un segundo en ir a la Luna, 8 minutos en ir al Sol, y tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia, como la que hay cientos de miles de millones. O sea que aquello que nos enseñaban en el colegio, que no somos nada, en el miércoles de ceniza, somos polvo y en polvo nos convertimos, es literalmente cierto según la ciencia física, porque es sobrecogedor saber que somos polvos de estrella. Y en polvo de estrella nos vamos a convertir en un proceso cíclico inevitable. Todo eso lo hemos aprendido, y hemos aprendido que los continentes se mueven, y sobre todo hemos aprendido que las cosas están hechas de átomos, y que cuando los átomos interaccionan, dan lugar a propiedades muy diferentes según interaccionen y se agrupen de una forma u otra. Es decir, hemos aprendido que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y por eso, si yo tuviese que resumir la ciencia del siglo XX en 2 palabras, elegiría átomo y gen, materia y vida. Por átomo, quiero decir que en este siglo hemos aprendido por qué la materia es como es. Hemos aprendido por qué los átomos son estables. Son estables por un principio de indeterminación, no el de Heisenberg, otro un poco más complicado, que impide que el electrón colapse. El átomo es una estructura muy vacía. Si ustedes miran la distancia, si un átomo tiene de longitud 1 en cualquier unidad, la masa se concentra en 100 veces la milésima de ese 1. Es vacío. Sin embargo, la materia es muy densa. Si se ponen 2 átomos juntos, para formar aluminio no puedes acercarlos mucho. Entonces, ¿por qué? Todo esto es la física cuántica. La física cuántica es la gran revolución conceptual del siglo XX. Esto ya lo dijo Demócrito, ¿no? Todo está hecho de átomos indestructibles, inmutables, cualitativamente indiferenciados, que solo difieren entre sí en la figura, posición u orden. Solo la razón puede llegar a los átomos, nunca los sentidos. Bueno, esto ya no es así. Hoy los sentidos tecnológicos, en Nanogune, nosotros podemos usar los átomos y escribir, siguiendo las reglas de la física cuántica, esto no lo tengo en el IPC, podríamos escribir Donostia International Physics Center con átomos individuales de plata y oro sobre una superficie de cobre. Y además
podemos manipularlos para construir dispositivos con la ingeniería atómica, que junto con la ingeniería génica puede ser uno de los cambios del siglo XX, del siglo XXI. Ah, bueno, sí, ahí está. Pero como no funcionan los vídeos, hemos tenido problemas. Ahí, si el vídeo funcionase, hagan un esfuerzo de imaginación, porque la imaginación es más importante que el conocimiento. Piensen ustedes estos puntos ordenándose y escribiendo, cierren los ojos, DIPC. ¿A que lo ven? Bueno, pues eso lo tenemos. El día que funcionen los vídeos, pues lo haremos. La verdad es que normalmente no se tienen que amargar los del Coldo Michelena porque no funcionen. A mí cantidad de cosas no me funcionan. Yo siempre suelo hacer la broma, que es una verdad, que lo vivo todos los días en casa, que ciencia es lo que un padre enseña a su hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre. Bueno, pues entonces yo soy muy comprensivo con los fallos de la tecnología, pero ya hoy se puede manipular los átomos, construir dispositivos y hacer ingeniería con átomos, y esto no es una cosa que va a ocurrir en el futuro, es que ya ocurre. Si nosotros vamos a una plaza bonita, no sé, casi podría ser la entrada de la avenida, ¿no? Quedas demasiado limpio esto, y probablemente sea una ciudad alemana, no sé, pero podría ser San Sebastián, que también es muy limpio. En cualquier plaza en el mundo de una ciudad desarrollada está lleno de nanotecnología, de ingeniería atómica. Lo tenemos todos los días. En las prótesis para las caderas, en las cámaras digitales, en las lecturas de los discos, incluso, aunque nuestras bicis todavía no son tan buenas como esto, pues en las bicicletas, etc. O sea que la ingeniería atómica ya está. Y esto ha cambiado la economía del mundo. La física cuántica ha cambiado la economía del mundo. Hoy, más del 40% del Producto Mundial Bruto depende de conocimientos fundados en la física cuántica, algo que parecía absolutamente irrelevante. Luego sacaremos algunos ejemplos de estos. No sé cómo, tengo la vida, por ejemplo. La vida se desarrolla en escala nanométrica. La estructura de doble hélice del ADN tiene una anchura de 2 nanómetros. Sobre esto volveremos. Ahora viene, espero. La física cuántica no solo es, como he dicho, una cosa conceptual, sino que ha cambiado la tecnología de nuestro siglo con los láseres, con la resonancia magnética de imagen, con la microelectrónica, ha cambiado el Producto Interior Bruto. Pero además ahora podemos procesar información con los ordenadores cuánticos y podemos también encriptarla para que no sea accesible con la criptografía cuántica. Pero además de eso, como he dicho, es la gran revolución conceptual del siglo XX, porque la estructura, el enlace cuántico, el enlace químico que se fundamenta en las reglas de la física cuántica, está detrás de la estructura de doble hélice del ADN. El gen es la segunda palabra, la vida. Y por eso he elegido átomo, materia, física cuántica, gen. La difracción de rayos X y el enlace químico explicado por las reglas de la física cuántica es una aportación de la física a la biología. Los físicos no solo hemos aportado a la biología conocimientos e instrumentos, que también, sino además les hemos transmitido la necesidad de buscar explicaciones físicas radicales para el comportamiento celular. Y por eso elijo la palabra gen. Una modesta foto realizada por una mujer, Rosalind Franklin, injustamente tratada por ser mujer. Injustamente tratada por ser mujer. Es bastante ilustrativo y sería conveniente que muchos políticos, industriales, científicos, leyesen la biografía de Rosalind Franklin y el trato que se le dio por esta foto, que es la foto más importante científica del siglo XX, encierra en sí la explicación de que el gen, la estructura de doble hélice del ADN, que va implícito, tiene que ser de doble hélice, fue realizada por esta mujer. No es extraño que se les tratase tan mal. Si después de todo la Academia Francesa del año 1600 y pico no aceptó a la primera mujer hasta el año 1979, desde 1600 y pico, ¿no? Cuando tenían a Madame Curie en París
un premio Nobel de Física y de Química, y no le aceptaron en la academia. Es aquello, yo soy de uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, el Valle Navarro del Roncal. Esta frase en Pamplona podría producir una conmoción política, pero aquí es aceptada de forma natural. Y entonces allí los zurotarras siempre decían liberté, equalité, fraternité, aietatik bat egia balite. Rosalind Franklin, no es extraño que fuese tratada así con esto. La primera mujer en la Academia Inglesa, fundada en 1616 en la Royal Society, fue también en el año 1950. O sea que la mujer ha ido ocupando gradualmente el sitio que le correspondía, pero esta foto es la foto más importante científica del siglo XX porque da paso a una gran revolución, da paso a la estructura de doble hélice del ADN, ¿no? Esta estructura encierra en sí la segunda gran revolución biológica de todos los tiempos. La primera es la universalidad del origen. Todos los seres vivos compartimos el mismo origen, Darwin o Wallace. La segunda es la universalidad del código genético. En la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en la forma en que los 4 nucleótidos que forman la base del alfabeto de la vida se articulan a lo largo de la columna vertebral, va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente. Va encerrada el secreto de la vida. Los ADNs de los diversos organismos son químicamente idénticos, difieren en tamaño y frecuencia. Compartimos los genes con las moscas, prácticamente la mitad con el plátano, algo que seguramente a ustedes les será mucho más obvio cuando oyen algunas declaraciones en televisión que cuando oyen otras. Pero hoy la medicina tiene en sus manos una gran revolución. Puede la medicina personalizada, etcétera. ¿Quién sabe a dónde vamos a llegar? Pero son caminos que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero la ciencia está hablando, porque por primera vez la especie humana es capaz de modificarse a sí misma. Y eso puede tener consecuencias de todo tipo, éticas también, pero que no son el objeto de esta charla. ¿Se puede modificar genéticamente la vida humana? ¿La duración? Pues sí. Este cuadro precioso de Granach, en que la gente entra a la fuente de juventud, anciano decrépito y sale joven, es una ilusión que tenemos todos. ¿Se puede modificar? Pues sí, se puede. A mí ya me llega tarde, a algunos de ustedes también, a otros igual no, pero se puede. Si hoy la ciencia que se está aplicando a ratones y a moscas fuese trasladable a la vida humana, podríamos aspirar a vivir 540, 550 años. Para ello tendrían que hacer 3 cosas. La primera, apunten esto, solo por esto merece la pena la larga espera y pido disculpas a los que están fuera también sufriendo allí. La primera es, siguiendo, insisto, las reglas publicadas ya y aceptadas por la comunidad internacional en la revista Science, es comer menos, hasta el punto de estar siempre muerto de hambre. La segunda es pasar mucho frío, siempre muerto de frío. Y la tercera no es la castidad, sino la eliminación de las gónadas sexuales. Y estas son las reglas si quieren vivir 540 años. Yo no les garantizo el éxito, pero sí que la vida se les iba a hacer más larga. Bueno, y antes de pasar a algunos otros temas, quisiera explicarles 2 características de la ciencia. 2 características que a veces se desconocen de la ciencia. Y la una es el largo plazo. La ciencia es progreso. Nosotros avanzamos la ciencia y por eso es tan importante lo que hace cada investigador, porque somos eslabones de la cadena. Somos gente que contribuye a coger lo del anterior y pasarlo al siguiente. Es la idea de progreso. El arte no lo tiene en tan alto grado. Es un esfuerzo colectivo la ciencia. No creo que tuviésemos la Gioconda si Leonardo da Vinci no hubiese existido. Teníamos otra cosa, pero la estructura de doble hélice del ADN hubiese sido descubierta sin Watson y Crick. Es una obra colectiva. Nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores, que es una frase clásica de Newton. En realidad no es de Newton, es de un teólogo 200 años antes. Y Newton no la usó con propósitos nobles, sino con propósitos aviesos, para reírse de un pequeño como era Hooke. Pero en la gloria de la frase se la ha llevado Newton y ¿qué vamos a hacer? Es una gran frase. Las frases a veces trascienden a sus creadores.
A mí me gusta más la de André Gide, ¿no? Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Eso es la ciencia, progreso, obra colectiva, apoyarnos en los anteriores. Todos somos importantes, todos, y por eso es decisivo transmitir a los estudiantes este carácter colectivo, para que no piensen que lo suyo no vale la pena. Es casi todo igualmente importante. Un ejemplo de este carácter colectivo está tomada de una conferencia bellísima y magistral del profesor Amon Lucas, que está con nosotros en estos momentos trabajando en el DIPC, miembro de la Real Academia de Ciencias de Bélgica, y no sé cómo está siguiendo esta charla en castellano, pero esta parte seguro que la entiendes, Amon. Es de una charla preciosa que se llama De la vida, de la luz a la vida, From Light to Life. ¿Por qué? Fijaros, el genoma, que va a cambiar la medicina y puede cambiar nuestras vidas, aquí está, el año 2000, aquí. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, empezó con los griegos, con Arquímedes, etc., pero realmente empieza en el año 1803, cuando un médico, Thomas Young, demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz, que quiere decir que cuando la luz pasa por rendijas, las rendijas de una ventana, la luz visible, aparecen zonas claras y oscuras. Es decir, luz más luz, a veces es luz y a veces es oscuridad. Eso es la naturaleza ondulatoria. Cuando pasan, lo mismo que cuando se tira una piedra a un estanque, aparecen zonas de máximo en la altura del agua y zonas con mínimo. Es la naturaleza ondulatoria. Luego viene Maxwell, que nos dice que la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético, las ecuaciones de Maxwell. Luego vienen von Laue, Röntgen y Bragg, que dicen que si en vez de luz y rendijas de una ventana utilizamos rayos X y planos atómicos, podemos ver el interior de los materiales a escala atómica. Luego viene Crick, que dice que si tuviésemos una doble hélice, pues la figura de difracción sería tal y tal. Y aparece esto que corrobora. Por eso cuando Crick ve esta figura de difracción y prácticamente se la roba, bueno, eso es discutible, a Rosalind Franklin, pues se le hizo la boca agua porque él ya vio lo que había allí. Y vio que en esta gráfica, y eso lo explica muy bien en su conferencia el profesor Lucas, en esta gráfica está implícito, está obligatoriamente forzada la estructura de doble hélice. Y por lo tanto, insisto, la forma que una generación transmite las características a la siguiente. En esa gráfica ya está el secreto de la vida. Y luego viene toda la evolución de la biología molecular que ha llevado al genoma. Hoy se puede, el genoma humano, 3.000 millones de bases, ha costado unas 500 semanas y 3.000 millones de dólares descifrarlo. Hoy se hace en 20 minutos y cuesta unos $60. El avance acelerado de la ciencia. Y entonces este carácter de progreso hace que la ciencia básica no deba pertenecer a nadie en privado. Porque cuando se quiere patentar un gen, ¿a quién corresponde la patente? A Thomas Young, a Maxwell, a von Laue, a Röntgen, a Bragg, a Crick, a Watson, a Brenner. Es la frase de Luis Cernuda: lo que el espíritu del hombre ha creado para el espíritu del hombre es patrimonio de todos y no puede ser privativo de nadie. Obra colectiva, por lo tanto, primera característica. Y la segunda, que es muy importante, para el avance de la ciencia, es muy importante que no nos ahoguemos en burocracias. Y la burocracia tiende a crecer. La regla de oro de la burocracia es más burocracia. Y cada vez más estamos ahogados en procedimientos administrativos. Ahora estamos asistiendo a escenas de corrupción, ahora los de las tarjetas opacas o las indemnizaciones de no sé quién, por todos los lados. El remedio contra esto que van a proponer, ¿sabéis cuál va a ser? Más burocracia, más papeles, más folletos, más rellenar. Los corruptos encontrarán el camino y harán la vida imposible a los honrados. El sistema contra la burocracia es la ausencia de impunidad. Juzgar, castigar y a la cárcel a los corruptos y dejar trabajar a los honrados. Pero esto sí que podemos dar otra charla o que la dé otro, pero esta es la receta de Echenique, es aniquilar la burocracia, porque la burocracia, ahora, los políticos cuando llegan, tienen tendencia a fijar objetivos a la ciencia.
a decir lo que tienen que investigar los investigadores, a decirles, cómo no, que hay que investigar en lo que produce riqueza. Claro, hay que investigar en el cáncer para encontrar la solución al cáncer. ¿Quién va a discutir con eso? Así se hizo en un plan billonario en dólares en los Estados Unidos, que fracasó, porque la ciencia básica no había avanzado lo suficiente. Entonces, es muy importante saber cómo funciona la ciencia. La ciencia no funciona así. Hay que hacer un desarrollo armónico. Y para contarles, ya veo que están un poco cansados, ¿no? No están cansados. Bien. Ahí está. Pero bueno, es normal, porque estudios recientes en la revista Science indican que a partir de los 15 minutos nadie puede mantener la atención independientemente de lo brillante que sea el orador. Pero la semana pasada publicaba un estudio de la mejor universidad del mundo, la Universidad de Cambridge, donde se descubre, por cierto, la estructura de doble hélice del ADN, se descubre en el laboratorio de física de Cambridge. A partir de los 15 minutos, audiencias inteligentes como ustedes se concentran en salvajes fantasías de todo tipo. También en las que ustedes están pensando, así pues les vuelvo aquí por si se me habían desviado a las fantasías. Y la burocracia, esta tendencia burocrática, yo suelo explicar lo que me pasó una vez en Londres, teniendo la entrada para ir a un concierto, la Sinfonía Inacabada de Schubert. El presidente de una compañía, al no poder ir, le dio la entrada al director de personal y al día siguiente se lo encontró en la empresa y le dijo: ¿qué tal el concierto? Y el director de personal le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Bueno, esto dejó sorprendido al director de la compañía. Bueno, lo tengo por aquí, me lo sabía de memoria, pero yo, como siempre, soy cauteloso, pero bueno, me lo sé casi de memoria, o sea que lo puedo... Lo he contado tantas veces, pero no me resisto. En este debate filosófico que solemos tener los pelotaris en el Mendizorroch, me decía el que nos gana alguna vez, ¿no? Juan Manogués me decía: cuenta lo de Wellington, que es más bonito que lo de Schubert. Bueno, si alguien me pregunta al final de la charla, contaré lo de Wellington y luego podemos hacer una votación. Yo creo que es más bonito lo de Schubert. Entonces, tendrá usted mi informe mañana por la mañana. El presidente acudió raudo y veloz a el despacho y se encontró con el siguiente informe. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Y su número se debía ser reducido y su trabajo distribuido por toda la orquesta, eliminando así picos de actividad. Los 12 violines estuvieron... sí está ahí, lo que pasa es que va más lento. Vale, perdón. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. El staff de esta sección debiera ser drásticamente reducido. Si se requiere mayor volumen de sonido, esto se puede lograr mediante un amplificador electrónico. Mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorteas. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la cuartea más cercana. Si esto se hiciese, se podría emplear personal de baja formación. Ningún propósito útil fue servido por repitiendo con las trompetas los pasajes que ya han sido tocados por la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto se podría reducir de 2 horas a 20 minutos. Y señalmente, señor presidente, señalarle que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un asesor como yo, ciertamente hubiese tenido tiempo para terminar la sinfonía. Claro, sí. Se ríen, pero luego les cuento el de Wellington y votamos. Pero realmente esto es lo que pasa, porque a veces, y hay que decir que si realmente respetamos la ciencia, hay que respetar la creatividad. La ciencia es por encima de todo creatividad. Por eso no puede ser enseñada como método o como receta. La ciencia es un proceso creativo, no es un conjunto congelado de dogmas. Es una aventura creativa y esto tiene que ser respetado. Lo que quiero decir es que más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear instituciones donde reine la libertad, donde haya un espíritu de comunicación que transfiera todas las barreras y de ahí surjan cosas nuevas. Más importante y más rentable, insisto, que fijar objetivos a la ciencia es
crear una atmósfera donde la creatividad pueda florecer. Esto es lo que se ha intentado en el DIPC y se ha intentado en Nano-UNE, y yo creo que con éxito, si se me permite la arrogancia. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil. Y es lo que ha cambiado el mundo. ¿A dónde hubiesen llevado los estudios detallados acerca de la vela? No sé. Pero ciertamente no a la electricidad. La electricidad es el cambio tecnológico más importante del siglo pasado. Así fue votada por la Academia Americana de las Ciencias y así lo decían dos ancianos de Mallorca. Bueno, se me permita, cada vez me parecen más jóvenes, pero estos tenían 95 y 93 años y cuando les preguntaron qué es lo que más les había cambiado la vida, la electricidad. Imagínense lo que sería el mundo hoy sin electricidad, ¿no? ¿A dónde hubiesen llevado? Ciertamente no a la electricidad. Aplicaciones siempre se basan en long-term. En 1928, Dirac escribe la ecuación relativista del electrón. No les importe lo que es, una ecuación. Ahí lo tienen, Dirac, premio Nobel a los 32 años, ingeniero electrónico, no tenía trabajo y fue a Cambridge a hacer el doctorado porque no encontraba trabajo. Y a los 4 o 5 años ya era premio Nobel, o sea que esto también es un mensaje de optimismo, aunque no creo que solucionásemos el problema con esto. El positrón, esa ecuación predice que tiene que haber soluciones para la antipartícula del electrón, el positrón, que se encuentra en 1932. El año 1932 es un annus mirabilis para la física, lo mismo que el año 1905, con Einstein y sus contribuciones. Se descubre el positrón, también se descubre el neutrón, etc. Hoy hay tomografía de positrones. ¿Quién hubiese pensado que en una ecuación en lo que se preocupa es por introducir la teoría de relatividad y superar la ecuación de Schrödinger iba a surgir el positrón? ¿Quién hubiese pensado? ¿Quién hubiese pensado cuando se preguntaba sobre el comportamiento del spin nuclear en un campo magnético y luego sobre cómo danzarían esos spines en una música de radiofrecuencia y luego cómo se codificarían estos aplicando los métodos de Fourier, etcétera? ¿Quién hubiese pensado que esto nos iba a permitir leer el cerebro o empezar a leer, hacer casi el GPS del cerebro? El premio Nobel de este año, de medicina, es el GPS del cerebro con hipocampo. El hipocampo, tuve la fortuna de saludarle hace tres semanas en Oslo, porque él recibía el premio Kavli de neurociencias y mi director de tesis recibía el de nanociencias. Un hombre que habló en la cena, sencillo, maravilloso. Al fin entendí un poco del hipocampo, tampoco mucho, y hoy verlo en la televisión me ha producido hasta emoción. Pues le conozco y qué bien habló. ¿Qué dijo en la cena? No piensen que la ciencia es método, rigor, que también. Es una aventura intelectual, una aventura humana. Lo dijo él mejor que yo, pero más o menos la misma idea que yo les he transmitido al principio. Esto no hubiese sido posible, ni siquiera con un programa billonario destinado a encontrarlo. Jamás, jamás. El proyecto Manhattan para la bomba atómica es lo opuesto, pero este es otro. Una vez que se sabe la ciencia básica, se puede avanzar. Por eso el proyecto Nixon para el cáncer no avanzó. Ahora el cáncer ha avanzado una vez que se han sentado las bases del conocimiento básico. Cuando llego al final me voy acelerando y empiezo a no terminar las frases. Y si lo hago, el que me dijo lo de Wellington me va a reñir en el Mendizorroch diciendo que no termino las frases, o sea que Arantxa, si no termino las frases, la resonancia magnética. El GPS que he dicho, el GPS del cerebro. El GPS de los aparatos normales, que todos nos sirve para tanto, se basa o necesita para su funcionamiento dos conceptos claves de la física einsteiniana. La teoría de la relatividad nos dice, la restringida, que si algo se mueve rápido, el tiempo va más lento. Y la teoría de la relatividad generalizada, que es muy distinta y mucho más espectacular en su contribución, y quizás, como algunos dicen, yo no entiendo suficiente, pero es la obra de arte más importante de la física, dice que el campo gravitacional también hace que los tiempos vayan de forma diferente. Los dos van en la dirección opuesta y si se cancelan los dos efectos, el hecho de que el satélite da vueltas a unos 27.000 kilómetros por hora, que no es poco, pero nada que ver con la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso los efectos van en función del porcentaje de la velocidad de la luz al cuadrado, son muy pequeños. Y la gravitación
el satélite está en un campo gravitacional más pequeño que el que está en la superficie de la Tierra por la distancia. Los dos efectos se compensan. ¿Cuánto es? Bueno, 37 microsegundos, 37 millonésimas de segundo al día. Alguien diría, ¿qué va a hacer usted con el tiempo que ahorra? Bueno, pues el GPS se equivocaría en 10 kilómetros si esas correcciones no estuviesen presentes en el reloj del satélite respecto al reloj de la Tierra. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Ah, bueno, si esto estaba. Ahí va, este vídeo sí que va bueno. Pues ya está. Cáncer de mama. Durante años nosotros hemos trabajado en nuestro grupo en San Sebastián en cómo se comportan los electrones en agregados atómicos. El profesor Ayuela, que está aquí, que vino a trabajar con nosotros desde Helsinki, ya es permanente en nuestro centro, hace esos cálculos. ¿Cómo se comportan los electrones en agregados atómicos? Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo nanotecnología, le llamábamos física de clúster, y estudiábamos qué pasaba con las oscilaciones de estos electrones colectivas que tenían una energía, lo mismo que un puente resuena. Un puente resuena, y si el puente ese de San Luis, que igual han visto, que empezó a oscilar, resonó con el aire y se destrozó, es lo que se llama resonancia. Si se ilumina con la frecuencia natural del medio, del puente, pues aquí igual nosotros estas oscilaciones de los electrones, pues han sido usadas, que nosotros jamás pensábamos, para meter una partícula de estas de oro con cobertura de óxido de silicio, iluminarlo con los infrarrojos que penetran el tejido, provocar la oscilación resonante de esos electrones como el puente y liberar el calor en dimensiones atómicas y fundir el tumor. Esto se ha probado con éxito por los grupos de Naomi Halas en Texas, en Austin, en ratones, lo cual no quiere decir que funcione en personas. Aquí, si se me permite el chiste, que no es grosero a estas alturas de modernidad, el tamaño sí que importa. Lo que hace falta, por lo tanto, para la ciencia es un desarrollo armónico. Yo no estoy abogando porque solo investiguemos en lo básico. Hace falta investigar en lo básico, pero siempre dejando un espacio para la creatividad de las personas, porque todas las aplicaciones tecnológicas tienen un sustento muy importante de ciencia básica, y el modelo es este de aquí, y no este de aquí. Ay, Dios, aquí ya me he armado yo. Bueno. Por lo tanto, tiene que haber un desarrollo en todos los frentes. Y ahora voy a ir más deprisa porque solo me quedan 10 minutos y tengo para más. Siempre me pasa lo mismo. Es un momento peligroso para un orador cuando su entusiasmo por seguir puede ir en proporción inversa del de la audiencia porque siga. Ya sé que usted quiere que siga, pero hay que tener muy claros estos conceptos, y los políticos y los empresarios. La riqueza de las naciones se debe cada vez más a la riqueza de las nociones. Tenemos que entenderlo bien. Hay una correlación clara entre el Producto Interior Bruto por habitante y el número de publicaciones en ciencia básica por millón de habitantes. Esto no puede ser una casualidad. Todos están aquí, aquí está. España no es para echar cantares, aquí está. Noruega está fuera de la línea, es más rico que lo que produce, tiene petróleo, ¿qué le vamos a hacer? Pero aún así produce bastante. Suiza y Suecia están aquí. Entonces, yo quería desarrollar, lo haré muy rápidamente, ¿por qué? Porque esto es, en general sí, pero ¿por qué un país pequeño como el País Vasco tiene que contribuir a la ciencia básica? En su medida. La primera razón es un deber moral. Si nos creemos que somos una nación, y yo me lo creo entusiastamente, tenemos que contribuir nuestra parte alícuota al conocimiento del mundo, ni más ni menos. Además, hay otras razones muy importantes utilitarias, pero hay un deber moral. Como nación, tenemos que contribuir nuestra parte alícuota. El que inventen ellos no es aceptable. Y se está haciendo. La Universidad del País Vasco ha cambiado drásticamente para bien. El año 1980, cuando empezó el primer gobierno vasco, no publicaba prácticamente nada. La inversión en ciencia era el 0,065% del PIB vasco, el 0,065%. En 30 años, gracias al autogobierno y una política correcta, con continuidad de todos los gobiernos, los nacionalistas y el socialista, se ha conseguido subir del 0,065 al 1,8, un factor de 25 veces.
Y es labor de todos los lehendakaris, el lehendakari Garaikoetxea, el lehendakari Ardanza, el lehendakari Ibarretxe, el lehendakari López y ahora el lehendakari Urkullu. Y debemos apoyar como gobierno, independiente de las opciones, que el gobierno garantice la continuidad de estas políticas, porque la ciencia es una cuestión de la nación, no es una cuestión de ideologías de partido. Y Kerbas, que se ha empezado para atraer al talento de fuera, ha conseguido atraer a 150 investigadores de primera línea del mundo. Hoy a las 4 de la tarde, me llamaban de los Estados Unidos, de la revista Physics Today, para preguntarme qué es lo que hace al País Vasco tan atractivo, por qué quiere venir la gente. Yo he dicho porque hay gente que cree en esta continuidad, quiere atraer el talento y quiere que el talento nos elija y crea condiciones en libertad. Por supuesto que tenemos muchos fallos, pero esta ha sido mi respuesta. Este es el programa Ikerbasque, las publicaciones están subiendo. Todavía somos la 7ª comunidad autónoma, no es para echar cantares, no somos, a veces nos creemos, no. Incluso en España tenemos mucho que aprender dentro del Estado español. Ha subido el porcentaje, en 2005 no quiero ni contar lo que era, pero ha subido un punto en 10 años. Esto es dificilísimo. Pocos países del mundo han conseguido esto. Segundo es, y esto voy a pasar muy rápidamente, un ataque a la investigación básica es que pasa un tiempo grande entre el descubrimiento y la aplicación. Eso era antes. Y aquí tenía, si uno mira, esto voy a toda velocidad, la electricidad desde la primera idea. Vaya hombre, desde la primera idea hasta la planta del Niágara, 76 años, desde la ley de Faraday. Claro, poca gente puede invertir, porque los políticos lógicamente están preocupados por la siguiente elección y para preocuparse por esto hay que estar preocupados por la siguiente generación. Pero la radio, desde las ecuaciones de Maxwell a la comunicación, 46 años. La energía nuclear, desde la ecuación de Einstein a las centrales nucleares, 69 años. Hay un tiempo demasiado grande. Esto ya no es así. Ahora es inmediato. Y ya no se puede hablar de ciencia, de tecnología, de desarrollo, es prácticamente tecnociencia. Por lo tanto, esto no es una excusa. Tercero, apropiabilidad. Claro, la investigación básica uno la publica, lo que he dicho antes de Luis Cernuda. Lo que es bueno, lo que es patrimonio de todos, lo que el espíritu del hombre ha creado para el espíritu del hombre es patrimonio de todos. Por lo tanto, el país que lo descubre lo hace público y lo pone a disposición de la comunidad científica. No se puede quedar para uno mismo. Pero, sin embargo, es muy claro que en los países y en los sitios donde hay un gran desarrollo científico básico, hay un gran desarrollo económico. Tenemos Silicon Valley, tenemos el Cambridge Park, tenemos la zona de Carolina del Norte, etc. Un ejemplo que os voy a contar. La historia, parafraseando a Dickens, el cuento de 2 ciudades, Corea del Sur y España. Parecido. Esto era España en 1950. Bueno, Cataluña. Ahora no vamos a entrar en esta discusión, pero esta es la foto que me pasó Cosío. Y esto era Corea. Corea se ha tomado mucho más en serio que España la ciencia y la tecnología. Pobreza en 1950. Esto es hoy Corea. Gasto en I+D, 3,2, 1,3. La Comunidad Autónoma Vasca, 2,08. La mejor universidad de Corea es Seúl, entre la 102 y la 150. La mejor universidad de España, la de Barcelona, más cerca de la 300. La UPV está aquí, no está mal porque llevamos solo 30 años, está muy bien. Los artículos, impacto, etc. La historia de 2 ciudades. ¿A dónde hubiésemos llegado con una política más correcta? No sé. Predictive Power. Hay otra razón para hacer ciencia básica, y es que no sabemos lo que nos va a venir. No podemos anticipar el futuro y tenemos que tener preparado un arsenal de posibilidades para afrontarlo. El SIDA es un ejemplo. ¿Por qué se ha solucionado el SIDA? Porque había un arsenal de conocimiento que se ha podido usar de forma conjunta para solucionarlo. Y por eso no se solucionó el cáncer, como les he dicho. Pero nosotros no podemos saber lo que va a venir. Cada vez que alguien hace una predicción sobre el futuro se equivoca. Fíjese las grandes predicciones sobre el futuro. Máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Lord Kelvin, que es uno de los grandes genios del milenio. Ya se conocen todas las leyes importantes de la física, 1894.
Entre 1900 y 1905, la mecánica cuántica y la relatividad, que han cambiado la estructura conceptual de todo el conocimiento. El mariscal Foch, estos son más atrevidos. Los aviones son juguetes interesantes, pero sin valor militar. La bomba atómica del almirante Lejaya Truman. La bomba atómica nunca estallará. En 1945. El 6, creo, de agosto, 6 de agosto, estalló en Hiroshima. Y se lo digo como experto en explosivos. Thomas Watson, quizás haya mercado en el mundo para 5 computadores. ¿Cuántos computadores hay en el mundo ahora? No sé, más de 1000 millones seguro. En 1977, Olsen, no veo razón alguna por la que alguien pueda desear un ordenador en su casa. O Bill Gates, cualquiera que sepa, 640K siempre sean suficientes. Bueno, yo espero que el ordenador del Michelena subamos las Ks para la siguiente. Eso los americanos lo han entendido siempre muy bien. Y siempre han entendido que la básica es la clave. Y las empresas americanas son las que presionan para que haya investigación básica. Las empresas. Fíjese este mensaje tan bonito. Nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo, pueden leerlo, yo descanso un poco. Respetuosamente solicitamos que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. Los grandes ejecutivos de las grandes compañías norteamericanas, DuPont, General Electric, IBM, etc. Al Estado. Investiguen. ¿Por qué? Porque la investigación, aparte de los conocimientos que produce personas con creatividad que son vivero de innovación en el sistema productivo. Y un país que se preocupa de la investigación, de lo que ocurre en la frontera del conocimiento, crea, por el mero hecho de hacerlo, un clima de excelencia en el análisis de todos los problemas, de otros también que se transmite como por ósmosis a toda la sociedad. Solo por esto merecería la pena apoyar a la investigación básica. Y fíjense, básica, creatividad. Max Perutz me lo contó, el descubridor de la hemoglobina. ¿Qué es lo que hizo que Florencia, en el siglo XV, con 50.000 personas, produjese Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Alberti? ¿Qué es lo que hizo? Desde luego no fueron grupos de cooperación sinérgica impulsados por consultores, ni funcionarios diseñando planes estratégicos, ¿no? Fue el talento de las personas, que debe ser cuidado y protegido. Debe ser cuidado y protegido. Y esto es muy difícil hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo, pero sí sé cómo no hay que hacerlo. Se logra con instituciones flexibles donde haya libertad y no se logra con rigideces burocráticas y montañas de papeleo inútil. Bueno, voy a acabar con esto. Tenía más, pero luego en las preguntas voy a acabar con esto. La ciencia avanza contestando a preguntas y creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia. La ignorancia consciente o inconsciente pasa a ser consciente y por lo tanto es el primer camino para el descubrimiento. El mayor avance del conocimiento es incrementar la ignorancia. La ciencia avanza creando orden en el caos, pero creando nuevo caos en el proceso. Tal como dijo Neruda, lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden. Y el mensaje de hoy, que no he podido desarrollar del todo, pero bastante, todo lo que quería, luego me reservo para las preguntas, es que la ciencia es culturalmente decisiva, económicamente importante y también estéticamente bella. Si a alguien le interesa, puedo contestar en las preguntas. También estéticamente bella. Y sobre todo, quédense con esta idea. Mucho más importante que el conocimiento de las cosas útiles, por importantes que estas sean, por importante que esto sea, es ser consciente y que las élites de un país, las políticas empresariales, lo sean y actúen en consecuencia, que lo verdaderamente útil es el conocimiento, el conocer. Eskerrik asko.
Bueno, si hay preguntas ahora, o no sé si está permitido eso, sí. Sí, sí, cómo no. Ah, Wellington. Me alegra que me haga esta pregunta. Hay que votar, a ver si les gusta más lo de Schubert o de Wellington. Wellington es un ataque a la burocracia precioso. En una carta, la tengo en inglés, traduciré y no será tan bonito como lo de Schubert, es la carta que el duque de Wellington le manda al British Foreign Office, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1812, durante las guerras napoleónicas. Al marchar a Portugal a una posición que me proteja del avance hacia Madrid y de las fuerzas francesas, mis oficiales han estado cumpliendo diligentemente con los requerimientos que sus burócratas han mandado por carta desde London a Lisboa. Hemos numerado nuestros asientos, nuestras bridas, las tiendas, los postes de la tienda y todos los asuntos de comida y de ropa por los cuales el Gobierno de Su Majestad me hace responsable. He informado sobre el carácter y todos los detalles del comportamiento de cada oficial. Todos han sido tenidos en cuenta, excepto con dos excepciones que no he podido cumplir, por lo cual suplico vuestra indulgencia. Desafortunadamente, la suma de un shilling y un penique no está bien cuadrada en uno de los batallones de infantería y ha habido una confusión tremenda sobre el número de potes de mermelada que uno puede dar a cada jinete durante una tormenta en España. Esta falta de cuidado absolutamente despreciable puede ser debida a la presión de las circunstancias, puesto que estamos en guerra con Francia, un hecho que quizás sea una sorpresa para ustedes, caballeros, en el Ministerio. Y esto me trae al siguiente propósito, que es pedirles elucidación, que eluciden cuáles son mis instrucciones desde el Gobierno de Su Majestad, que yo pueda entender por qué estoy dirigiendo un ejército en estas llanuras de España. Yo adivino que quizás por fuerza tiene que ser una de las dos alternativas que les voy a proponer ahora. Yo puedo cumplir con cualquiera de las dos con lo mejor de mi habilidad, pero no puedo cumplir las dos. O bien entreno un ejército de burócratas y funcionarios ingleses en España para el beneficio de los contables y de los chicos de su administración en Londres, o alternativamente expulso a Napoleón de España. ¿Cuál les gusta más, este o de Schubert? ¿Schubert, Wellington? ¿Wellington más? Schubert. A ver, ¿quiénes están a favor de Schubert? Wellington. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Y con lo rápido que lo he dicho, bueno. Pedro Miguel. Tengo tres preguntas muy sencillas. O creo yo que son sencillas. La primera, a ver cómo he apuntado aquí. Sí, esas aseveraciones que hemos visto aquí, reflejadas... Las predicciones. Las predicciones, que eran como absurdas, ¿no? El otro día leí en un periódico que un genetista va y suelta que nunca se va a poder clonar el ser humano. Me pareció muy atrevida. No sé qué opinión tienes. La segunda, más práctica. Si tuvieras, bueno, creo que tienes una hija joven. Dos. Maravillosa. Maravillosa, así como las mías. Yo también tengo dos. Estupendo. Una de ellas tiene 15 años y siempre está pensando a ver qué va a estudiar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirías? ¿Biotecnología o biogenética? Y la tercera, muy sencilla. ¿Nos veremos en la Beovia? Esto me recuerda, empiezo por la tercera, esto me recuerda que no he mandado las fotos, me han entrevistado sobre la Beovia y cuál es la anécdota más gozosa o dura que tengo de la Beovia, y me han pedido las fotos, no les he mandado, o sea que por favor que alguien me recuerde, pero me recuerdas, cuento la anécdota. Cuando iba medio muerto de agotamiento por contadores, varias bellas damas me animaron diciendo: para, Echenique, que te perdimos. Fíjate cómo iríamos, ¿no? La primera,
La primera, predicciones. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. A veces ahora asombra cómo se puede hacer estas predicciones. Pero claro, hay otras. Tenía, por ejemplo, una muy bonita de Marañón, ¿no? Que en el año 2000, Marañón dijo en el año 1930, que le preguntaban cómo será el año 2000, creo, no se morirá nadie por enfermedades infecciosas. Esto es bastante acertado, ¿no? Bueno, por lo menos aquí, en San Sebastián. Y añadió, el cáncer será una enfermedad histórica. Entonces, Romanones dijo que siendo monárquico, reconoce que en el año 2000 no quedará ni recuerdo de las monarquías. Bueno, entonces, las predicciones... No es lo mismo las que están aquí que la del clonar, ¿no? Yo no sé suficiente biología molecular, por tanto, pero yo tendería a estar de acuerdo con el que ha dicho que la clonación, entendido por la clonación humana, depende cómo se entienda, no sea posible, pero quién sabe. Yo en esto prefiero seguir al gran físico danés Niels Bohr, que dijo no hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. O si no, con Groucho Marx, que el futuro ya no es lo que era. Y entonces, ¿qué va a estudiar? Esta pregunta me hacen a mí, me vienen muchos, pues yo soy muy cauteloso al aconsejar a la gente. Yo creo con Einstein que el amor es mejor consejero que el sentido del deber o el futuro. Y si tiene una vocación bien definida, que elijan lo que más le guste. Ahora bien, esta pregunta, hemos tenido una reunión con el Premio Príncipe de Asturias, Ignacio Cirac, y el Premio Nobel Cohen Tanuchi en estos encuentros que el Donostia International Physics Center hace con los estudiantes de bachillerato. Y entonces en el café una chica me vino y me dijo, es que a mí lo que me gusta son los agujeros negros y es que me muero de gusto y qué hermosura. Hombre, también me gusta la bioquímica. Hombre, y yo lo que le aconsejé es que no decida prematuramente. Yo lo que soy contrario a especializaciones prematuras, cuando no saben lo suficiente. Y en esto, en física, es tremendamente peligroso por el encanto de los extremos, ¿no? ¿Cómo se va a enamorar a alguien de dónde está el rutenio en una superficie de cobre? Teniendo la ecuación del todo, los agujeros negros, el Big Bang, la ecuación del universo a disposición. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuanto más tarde, mejor la decisión. Y siguiendo con la anécdota de la chica, le decía, pues yo creo que hay tanta belleza en la bioquímica como hay en esta astrofísica, así. Bueno, me gusta mucho, y al final concluyó con algo con lo que yo concluí los encuentros, luego citándole, sí, esto de la bioquímica me gusta mucho, pero es que la astronomía es tan chachi, pues la ciencia es chachi, y entonces que elija cada uno lo que le sea chachi. Pero Miguel, pero en cuanto a la Beboya, ¿nos veremos? Pero ya que después de contar el chingue que te perdemos, el responsable es el eminente, yo creo que el eminente traumatólogo Corcuera no quiere que me destroce, y como tengo aquí un psiquiatra infantil, yo creo que nuestro tambor de oros, Joaquín Fuente, me aconsejaría, porque me creería que debería ser su paciente si yo dijese que voy a ir a la Beovia y entraría dentro del campo de la... Entonces, nos veremos, pero en la meta aplaudiéndos. Oye, los que tengáis que iros, yo no me sentiré ofendido, porque veo que a mi mujer la han dejado entrar. Sí, yo quería hacer también una pregunta. Has dicho, y comparto contigo, que la ciencia no tienen que ser ni los burócratas ni los políticos los que digan por dónde tiene que ir la investigación, sobre todo si he entendido bien cuando hablamos de ciencia básica. Pero tengo el corazón partido. El corazón partido significa, por ejemplo, estoy pensando en enfermedades como el ébola o enfermedades, por ejemplo, que no afectan a países occidentales. El que no haya unas políticas o unos intereses que prioricen determinadas investigaciones, nos puede pasar lo que está pasando ahora. Una enfermedad que aparece en el año 70 se empieza a trabajar en el 2014. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. La ciencia avanza, como he dicho, contestando a preguntas. Hay preguntas básicas, hay preguntas muy importantes
que no se sabe cuál va a ser el resultado. Y esas son las que los políticos no pueden orientar, la ciencia básica. Pero por supuesto que ni siquiera la mayor parte de la investigación tiene que ser básica. Yo diría 1 básica, 4 o 5 aplicada y 4 desarrollo. Y claro que tiene que haber investigación dirigida a objetivos. La ciencia está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. Por supuesto, y la ciencia debe, con todo, es la gran proeza de la humanidad, pero no está exenta de preguntas sobre sus objetivos, sobre la dirección y sobre responsabilidad. Y por supuesto que tiene que haber ciencia aplicada. Y en cualquier caso, el ébola sería un ejemplo, pero cantidad de enfermedades infecciosas. Entramos ya a otra forma sobre la responsabilidad social, etcétera. Y hace falta ciencia con conciencia. ¿Dónde es lo que iba a citar de Eliot? ¿Dónde está dónde está la sabiduría que podemos perder en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que podemos perder en la información? Añadiríamos dónde está la información que perdemos en la Internet. Pero el asunto de la sabiduría, la ciencia, no es un reino autónomo al que todo le está justificado en función de sus logros y debe preocuparse de los retos de la sociedad, lo más importante. Y si no lo hace, está abocada al fracaso. Lo que yo digo es que tiene que haber un espacio para la imaginación, que la legítima preocupación de los poderes públicos y de los administradores para fijar objetivos a la ciencia e investigación dirigida tiene que ser compatible, para dejar un espacio mínimo a la creatividad y a despertar la curiosidad y dejar volar la imaginación, nada más, nada más. No podemos, y incluso en esto con cautela. Yo no os permitiría, por ejemplo, que en el Donostia International Physics Center el 90% de los investigadores quisiesen trabajar en relatividad generalizada. Por supuesto, 100% de acuerdo. Me alegro que me hagas esta pregunta porque igual había transmitido una impresión errónea. Bueno, lo primero, muchas gracias. Una charla muy interesante, como siempre. Yo quería hacer una pregunta, tengo una curiosidad, no es científica, sino es más bien de opinión personal. Bueno, dilo, yo te oigo y te la traduzco. ¿Sí? Vale. A cuenta de lo que ha dicho, que el País Vasco tiene la responsabilidad de avanzar la ciencia, etcétera, ¿cree que la educación a las nuevas generaciones sigue ese objetivo de fomentarles el interés por la ciencia, etcétera? Porque yo conozco algunas personas que han trabajado en el y la mayoría son extranjeros, entonces que haya trabajado o trabaje en el Nanogune. Entonces yo sé, no, hombre, seguro que hay, no tengo ninguna duda. Pero siempre me ha llamado mucho la atención que siempre es gente, pues como lo que comentaba, de colaboradores de fuera, gente muy válida, pero como que aquí igual no se le fomenta ese interés a la gente. Bueno, yo creo que el sistema educativo vasco es bueno, en términos relativos, yo creo que sí. Los gobiernos, ha habido continuidad en las políticas. Y es verdad que la educación siempre se puede decir lo que falta. La educación es como un agujero en que siempre se puede pedir más y más. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la educación no puede convertirse, ni la democracia, en el reino de los eternos descontentos. Y si algo no funciona es la educación. Pero yo creo que, bueno, yo lo que detecto en los alumnos, la educación al hacerse tan generalizada hay de todo. Hay de todo, y es bueno que sea generalizada. Yo soy muy contrario a que se discrimine a la gente muy, muy joven, porque hay gente que crece de forma diferente. Y hay cerebros, lo he aprendido yo del doctor Fuente, cuyo desarrollo va a llegar más tarde, y lo estoy viendo, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, dicho esto, yo creo que hay bastantes vocaciones científicas. Lo que pasa es que la competencia o la competición, no sé cómo hay que decirlo, por la cima del talento creativo, exige abrir las puertas. La ciencia es internacional. Y lo mismo que debemos, y al ser creatividad, no puede aprenderse como método o recetas, como he dicho. Solo se aprende a hacer ciencia haciéndola junto a los que la hacen bien. Y por eso, o vamos donde están ellos, y hay que sacar a nuestra gente fuera y luego crear las condiciones para que vuelvan, o les pedimos que vengan con nosotros. Y esas son las dos políticas que hay que seguir. Lehendakari Ibarretxe dijo en la campaña algo que yo creo que se ha seguido y que el gobierno López ha seguido y el gobierno Urkullu está siguiendo. Nuestra política es atraer, retener, cuidar y sembrar. Y por eso es muy importante
el sistema educativo, porque la educación de hoy es la ciencia de mañana y la economía de pasado mañana. Pero hay gente en Nanogune, muchos. Y además Nanogune, el euskera es lengua habitual. No solo hay gente, sino que se habla en castellano, se habla en inglés y se habla en euskera habitualmente. Sí. No, ya lo sé. Lo que pasa que efectivamente yo creo que en el colegio no se puede forzar, porque todavía son muy pequeños, y yo estoy muy de acuerdo con lo de que hay que jugar con las cosas, incluyendo la ciencia, para llegar a conclusiones interesantes. Lo que pasa que yo soy de las que pienso que la ciencia se aplica, como creo que lo ha dicho antes, prácticamente a todas las facetas de la vida. Entonces, me parece algo tan fundamental que igual pienso que como que no se hace lo suficientemente bien. O no se hace que a la gente le atraiga lo suficiente igual. Pienso, ¿eh? Yo creo que eso no puedo juzgar. Yo creo que si la ciencia se enseña como un conjunto congelado de dogmas, no es atractivo. Por otro lado, para disfrutar de la ciencia hace falta a veces un cierto entrenamiento en lo básico, en las disciplinas, en las matemáticas. Uno no disfruta de un poema de Shakespeare si no se aburre estudiando inglés, y es un equilibrio. La solución a eso, el DIPC se siente especialmente comprometido en comunicar esta belleza de la ciencia a los estudiantes de bachillerato, y hacemos las reuniones que acabamos de tener esta semana con gente, con premios Nobel, etcétera, para que durante toda una mañana ellos aprendan que para ellos la ciencia es una aventura humana, un placer, y que han disfrutado y no un rollo. Y normalmente esa gente que entra a esas reuniones entra asustado y sale entusiasmado. Pero estoy de acuerdo, ese desafío que hay que transmitir. Y la única forma de transmitir la belleza de la ciencia es que los que la expliquen son gente que haya vivido esa belleza. Y por eso es bueno que haya investigadores transmitiendo el conocimiento y docencia. Un docente que no sea investigador probablemente se quede obsoleto. Pero un investigador, si es docente, aprenderá a refinar sus ideas y a interaccionar, etc. Entonces, ese equilibrio hay que lograrlo. ¿Lo estamos consiguiendo? No lo sé, ojalá sí. En un cierto grado, sí. Mi padre me decía que nosotros sabemos mucho menos que ellos. Y yo tengo que contenerme para decirle a mis hijas que no saben mucho menos que yo, porque realmente creo que no es así. Entonces, cosas saben otras cosas. Y también es que antes la educación era para unos pocos, y ahora es para muchos. Entonces tiene que haber gente para todo. Desde luego, ojalá los docentes tuvieran su sentido del humor, Bueno, que seguro que mucha más gente estaría encantada. Te Muchas agradezco, gracias. le agradezco. Nada. Se acaban las preguntas aquí. Pues nada más. Muchas gracias.